Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudarás un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, exprese la fuerza como un vector cartesiano, ¿sí? Entonces aquí está la fuerza en tres dimensiones y para esto lo que nosotros debemos hacer es descomponer, es decir, calcular las componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Para esto nos dan dos ángulos, pero estos ángulos no son los ángulos directores coordenados. Recuerden que los ángulos directores coordenados van desde la fuerza hacia el eje X, hacia el eje Y o hacia el eje Z. En este caso este ángulo va desde la fuerza hasta esta diagonal y este ángulo de 60 grados va desde la diagonal hacia el eje X. Por lo tanto no corresponde a ningún ángulo director coordenado. Entonces en este tipo de casos lo que hay que hacer es descomponer estos dos triángulos, ¿sí? Separarlos. Entonces para esto vamos a hacer primeramente nuestro propio diagrama, ¿sí? Entonces en nuestro propio diagrama hacemos la fuerza, dibujamos la fuerza con los respectivos datos. Ahora lo siguiente es identificar las componentes, ¿sí? Recuerden que la componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z están presentes aquí, solo que nosotros debemos representarla gráficamente. ¿Cómo hacemos esto? Primera consideración es que las componentes siempre van a partir desde el origen, ¿sí? Entonces, en el eje X, ¿qué es lo que pasa? Esta fuerza va de aquí hacia acá. Entonces, desde mi origen va hacia acá, ¿sí? Entonces, porque básicamente este origen sería el mismo punto que está acá, entonces va desde aquí hacia acá. Mi fuerza en el eje X sería desde este punto hacia acá. Mi fuerza en el eje Y, ¿sí? Me fijo en la línea que sea paralela al eje Y, por ejemplo, esta línea de aquí es paralela al eje Y. También esta línea que está acá atrás es paralela al eje Y, sin embargo estas dos líneas son iguales, ¿sí? Entonces, lo que hago así mismo es dibujar desde el origen. Entonces, este punto de aquí, es decir, el punto de acá sería exactamente el mismo. Y este sería mi origen, entonces dibujo mi componente, va desde aquí hacia la izquierda. Entonces mi componente en el eje Y iría desde el origen hacia mi izquierda. Y mi componente en el eje Z, así mismo este punto de aquí, sería este mismo punto de acá. ¿Y cómo va mi componente en el eje Z? Yo sé que esta línea es mi componente en el eje Z porque es paralelo al eje Z. Entonces va desde aquí hacia arriba. Es decir que mi componente en el eje Z iría desde mi origen hacia arriba. Entonces dibujo las componentes. Aquí tengo mi fuerza con mi componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Una vez que nosotros hayamos identificado las componentes, debemos separar los triángulos, pero recordemos que estos triángulos siempre van a ser triángulos rectángulos. Lo importante es identificar en dónde se encuentra el ángulo recto. En este caso, en el triángulo de color rojo, el ángulo recto siempre se va a encontrar entre la componente en el eje Z. Recuerden que esta línea de aquí es igual al de acá, esta sería mi fuerza en el eje Z, y la diagonal de la base. En este caso, esta es la diagonal. Esta diagonal siempre la vamos a llamar F', ¿sí? Para la fase de cálculos. Muy bien, entonces esa sería mi fuerza Z en el eje Z y mi fuerza prima. Por lo tanto, aquí estaría presente mi ángulo recto. Entonces, este lado que sería mi fuerza en el eje Z, este lado que sería mi fuerza de 750 newtons y finalmente este lado que sería mi fuerza prima, ¿sí? Vamos con mi triángulo de color azul. Entonces, mi triángulo de color azul que se encuentra en la base, por decirlo en este cuadrilátero, siempre el ángulo recto se va a ubicar entre la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Recuerden que esta línea es la componente en el eje Y y esta es la componente en el eje X. Aquí siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces aquí está el ángulo recto. Este lado de aquí sería el mismo lado del triángulo rojo, que sería mi fuerza prima, esta diagonal. Este lado de aquí sería mi fuerza en el eje X y este lado de acá sería mi fuerza en el eje Y. Entonces, dicho esto, separamos estos triángulos de tal forma que vamos respetando dónde se encuentra el ángulo recto y dónde está el ángulo, ¿sí? El ángulo de 45 grados está entre la fuerza y la diagonal. Y el ángulo de 60 grados está entre la diagonal y la componente en el eje X. La diagonal y la componente en el eje X, ¿sí? Entonces, con esto podemos proceder a resolver el problema. Ya tengo la fuerza con sus componentes identificadas. Y finalmente tengo lo que son los triángulos. Eso es lo principal. Al final de todo este análisis debemos obtener esto, ¿sí? Pero es muy importante este análisis, que hacemos algo mal aquí, esto va a salir mal, por lo tanto los cálculos van a ser erróneos, ¿sí? Entonces trabajemos, vamos con el cálculo de las componentes, ¿sí? Entonces en este caso siempre comenzamos con el triángulo que tenga tres datos. En este caso ese triángulo tiene este lado de 750 newtons, este ángulo de 45 grados y este ángulo recto que es de 90 grados. 1, 2, 3 datos. Conozco tres datos, este triángulo se puede resolver.
Entonces comienzo. Cuando yo tengo que encontrar estas componentes y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces comienzo con la función seno. Seno de 45 grados, ¿a qué es igual? A mi fuerza en el eje Z sobre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre se encuentra al frente del ángulo recto. Entonces planteo la ecuación. Seno de 45 grados igual a mi fuerza en el eje Z sobre la hipotenusa, que es 750 newtons. Debo despejar mi fuerza en el eje Z, pero este tiene que estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza en el eje Z, así que estos 750 newtons que está dividiendo pasa a multiplicar y tendría fuerza en el eje Z igual a 750 newtons por seno de 45 grados. Reemplazo el valor de seno de 45 grados, que es 0.707. Multiplicando estos dos valores, tengo que mi fuerza en el eje Z es de 530.330 newtons. Esta es una componente, ¿sí? Así que ahora debo fijarme en el signo. Entonces recuerden, para fijarme en el signo, si es positivo o negativo, me voy a mi diagrama de fuerza y me fijo en la componente. Si la componente va desde el origen hacia acá, es decir, se está acercando hacia el eje Z, yo sé que es positivo. Mientras que si se aleja del eje es negativo. En este caso, esta componente desde el origen hacia acá se está acercando hacia el eje Z positivo. Por lo tanto, esa componente yo sé que es positiva. Entonces queda con signo más. Entonces vamos con la siguiente componente. Recuerden que debo aplicar la función seno y coseno. Ya apliqué seno, ahora aplico coseno. Coseno de 45 grados, ¿a qué va a ser igual? A mi cateto adyacente, que sería mi fuerza prima, sobre la hipotenusa, que sería 750 newtons. Planteo la ecuación, así mismo. Ahora debo despejar mi fuerza prima, pero eso tiene que ser en el miembro izquierdo. Por lo tanto, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza prima, estos 750 newtons que está dividiendo pasa a multiplicar y tendría fuerza prima igual a 750 newtons por coseno de 45 grados. Reemplazo el valor del coseno de 45 grados, multiplico estos dos valores y tengo que mi fuerza prima es de 530.330 newtons. Recuerden que esta fuerza prima, que me representa la diagonal, no tiene signo, siempre va a ser positivo, ¿sí? No es que nunca va a ser negativo, este siempre va a ser positivo. Vamos con nuestro siguiente triángulo. Ya aplicamos la función seno y coseno, ahora conozco f'. Y este f' de aquí es igual al de acá. Entonces acá en el triángulo de color azul también ahora ya también conozco tres datos. Esta fuerza que ya acabo de calcular, este ángulo de 60 grados y el ángulo recto, que es de 90 grados. Conozco tres datos, puedo resolver este triángulo. Entonces debo calcular las componentes y me dan el ángulo. Por lo tanto debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces seno de 60 grados, ¿a qué va a ser igual? A mi cateto opuesto, que sería mi fuerza en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza prima. ¿Sí? Debo despejar mi fuerza en el eje Y porque estoy calculando las componentes, por lo tanto esto tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces, antes de empezar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento comienzo a despejar. Esta fuerza prima que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría fuerza en el eje Y igual a fuerza prima por seno de 60 grados. Multiplico estos dos, reemplazo el valor aquí de mi fuerza prima, que es 530.330 newtons, y seno de 60 grados, que es 0.866. Multiplico y mi fuerza en el eje Y es de 459.279 newtons. Esta es una componente, entonces ahora debo ver si este valor es positivo o negativo. Para eso me fijo en el diagrama de fuerza y me fijo en la componente. Si nos damos cuenta, mi componente desde el origen va hacia la izquierda. Mi componente en el eje Y, ¿qué está haciendo? Se está alejando del eje Y. Por lo tanto, yo digo que es negativo. Cuando una componente se aleja del eje, significa que es negativa. En este caso, la componente en el eje Y se aleja. Por lo tanto, realmente mi fuerza en el eje Y es de menos 459.279 newtons. Vamos con el mismo triángulo de color azul. Ya aplicamos la función seno, ahora aplicamos la función coseno. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza prima. Entonces planteo la ecuación. Asimismo, deseo despejar mi fuerza en el eje X, así que debo despejarla, pero toda variable antes de despejarla tiene que estar en el miembro izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Comienzo a despejar. Mi fuerza en el eje X va a ser igual a esta fuerza prima que está dividiendo, pasaría a multiplicar y tendría fuerza prima por coseno de 60 grados. Reemplazamos los valores. Fuerza prima 530.330 newtons, coseno de 60 grados 0.5. Multiplicando estos dos valores, tengo que mi fuerza en el eje X es de 265.165 newtons.
Ahora tengo que ver si este valor es positivo o negativo. Me fijo en la componente y mi componente, ¿qué es lo que hace? Desde el origen va hacia acá. ¿Qué está haciendo? Se está acercando a mi eje X. Por lo tanto, yo digo que esta componente es positiva. Así que queda con signo más. Ahora que tenemos las tres componentes, vamos a expresar nuestra fuerza en la forma vectorial cartesiana. Entonces, la fuerza en su forma vectorial cartesiana va a ser igual a mi fuerza en el eje X, Y, más mi fuerza en el eje Y, J, más mi fuerza en el eje Z, K. Reemplazamos cada una de estas variables, ¿sí? Entonces tengo que mi fuerza es igual a 265.165 y menos 459.279 J más 530.330 K newtons. Al final va la unidad. Ahora recuerden que las respuestas en el libro solo expresan con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Y si es menor a 5, no redondeo. En el primer caso, 1 es menor que 5, así que no redondeo. En el segundo caso, 2 es menor que 5, así que no redondeo. Y finalmente en el tercer caso, 3 es menor que 5, así que no redondeo. Simplemente borro y mi fuerza va a ser igual a 265I menos 459J más 530K newtons. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en el canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.